Ya, vamos a continuar. Tenemos este ejercicio, dice. A un bloque se le da una velocidad inicial de 12 metros por segundo hacia arriba, de un plano sin fricción con una inclinación de 22 grados. ¿Cuán alto se desliza el bloque sobre el plano antes que se detenga? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un plano inclinado de 22 grados, o sea, con una inclinación de 22 grados. Es como una pendiente, ¿no? Y ahí tenemos un bloque. A ese bloque se le da una velocidad de 12 metros por segundo. O sea, no importa, ahorita no importa qué le dio la velocidad. Obviamente tiene que ser una fuerza externa, ¿no? Pero a partir de ahí, una vez dada la fuerza de velocidad, o mejor dicho, dada la velocidad, esto va a comenzar a subir, ¿verdad? Es como cuando empujamos algo sobre una colina o lo que sea. Entonces, esto va a comenzar a subir y hay que hallar ese punto donde se va a detener. ¿Está bien? ¿Y por qué se va a detener? Porque obviamente la fuerza de gravedad está actuando sobre él, ¿verdad? Y una vez empujado, con esa velocidad, la aceleración de gravedad le va a ir quitando velocidad hasta que se detenga. Todo lo que sube siempre baja, ¿no? El dicho común, pero en la física significa que la fuerza de gravedad está actuando para todo cuerpo que está subiendo. Entonces hay que determinar a qué altura se queda desde esa posición inicial. Obviamente, aquí tienen que imaginarse que la pendiente está ahí, digamos. O sea, lo que yo quiero encontrar es esta altura de aquí. ¿Está bien? Es como si el nivel del suelo estuviera ahí. ¿Está bien? Entonces, para hacer esta clase de ejercicio donde vean cuerpo sobre un plano inclinado, ustedes deben dibujar sobre el cuerpo un sistema de referencia, que el eje X, recuerden que el eje X es el eje horizontal, el eje X debe ser paralelo al plano inclinado. O sea, debe ir esto y esto debe ser paralelo. ¿Está bien? Y el eje Y debe ser perpendicular al plano inclinado, o sea, verticalmente. ¿Entienden, no? Eso es lo más importante que deben hacer cuando vean esta clase de ejercicio donde el bloque está deslizándose por un plano inclinado. ¿Está bien? Entonces, primer paso, hacer eso, poner un sistema de referencia, el eje X paralelo al plano y el eje Y vertical o perpendicular al plano. ¿Está bien? Luego, hay que analizar aquí cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este bloque. Vamos, como aquí ya la velocidad está metida al bloque, la única fuerza que está actuando sobre él es la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos su peso, su propio peso, o sea, la fuerza de gravedad, está actuando sobre ese bloque de manera vertical. Siempre la fuerza, recuerden, la fuerza de la gravedad o el peso propio de un cuerpo, siempre es un vector vertical hacia abajo. Entonces tenemos ese vector vertical hacia abajo. Lo que necesitamos ahora es descomponer ese vector. Debemos descomponerlo en el eje X y en el eje Y. O sea, ese vector tiene ciertas componentes en ese sistema de referencia que nosotros pusimos. Y ese sistema de referencia, si se dan cuenta, nuestro bloque se está moviendo en el eje X. Por lo tanto, la fuerza, recuerden, por la segunda ley de Newton, es una magnitud vectorial, ¿verdad? Entonces aquí, ¿en qué eje se está moviendo? En el eje X. Y en el eje Y no se está moviendo nada, ¿verdad? No se desliza, no está volando ni nada de eso. Entonces la sumatoria de fuerza va a ser en el eje X y todo eso va a ser una aceleración, o sea, va a ser igual a una masa por la aceleración en el eje X. ¿Está bien? Eso es lo importante igual aclarar. Entonces, para poder descomponer este vector masa y gravedad, o sea, este vector fuerza, ¿qué necesito? Como cualquier vector, necesito hallar el ángulo de inclinación que tiene este vector, ¿verdad? Y siempre van a poder encontrar este aquí. ¿Por qué? Porque aquí recuerden algo muy importante. Recuerden esto. El ángulo del plano inclinado, o sea, esto 22 ahorita, siempre se va a repetir aquí, entre el eje Y y el vector. ¿Está bien? Siempre va a estar ahí, 22 grados. ¿Entendieron eso, no? O sea, si yo tengo el plano inclinado ahí, este es Y, mejor dicho, tengo el sistema de referencia inclinado y voy a hacerlo con rojo. Si se dan cuenta, el plano inclinado es paralelo al eje X. El vector está ahí. Ese es el vector peso, masa por gravedad. Y aquí se encuentra el ángulo alfa, digamos, que son esos 22. ¿Dónde se repite estos alfa?
observen bien, si yo tengo aquí un sistema de referencia, ese ángulo alfa siempre se va a repetir aquí. ¿Está bien? Ustedes pueden sacarlo por ángulos semejantes, pero para no perder el tiempo, porque obviamente Zoom no es ilimitado, entonces siempre recuerden, el ángulo inclinado, el ángulo de la pendiente o del plano inclinado, siempre se repite entre el vector peso y la componente Y o el eje Y del sistema de referencia. ¿Está bien? Recuerden eso, es muy importante. Entonces, una vez aprendido eso, sabemos que este 22 se descompone, o sea, este ángulo 22 está barriendo del eje Y hacia el vector. Por lo tanto, yo ya puedo saber cuáles son las componentes en X y en Y de ese vector MG, o sea, de ese vector peso. Porque descomponiendo ese vector, ¿qué nos va a dar? Que la componente aquí en X es igual a masa por gravedad por el seno de 22, ¿verdad? Y la componente en Y de este vector es masa por gravedad por el coseno de 22. Eso es de la primera unidad, ¿verdad? Recuerden cómo descomponer vectores. Si alguien no sabe, me dice para poder explicarlo. Pero ya a esta altura del semestre ya tienen que saber descomponer en su cabeza, ¿no? Entonces, la manera más fácil es 22 está barriendo del eje Y, por lo tanto, la componente en el eje X va a ser seno y la componente en Y va a ser coseno. Entonces, la componente en X va a ser masa por gravedad por seno de 22 y la componente en Y va a ser masa por gravedad por coseno de 22. Entonces, ya con eso ya sabemos o ya vamos a poder descomponer. Por lo tanto, aquí, como el cuerpo se está moviendo en el eje X, observen, ¿no? El eje X es paralelo al plano al plano inclinado y el cuerpo se está moviendo en el plano inclinado, por lo tanto, existe, o sea, el movimiento existe en ese eje. Aquí vamos a tener la fuerza. La única fuerza que está actuando en ese eje X es la componente en X de este vector masa o gravedad. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Obviamente en el eje X, porque el eje X, repito nuevamente, es el único eje donde se está moviendo el cuerpo. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre ese eje? X es la componente en X de este vector. Y la componente X de este vector es masa por gravedad por el seno de 22 grados. Estamos descomponiendo ese vector de ahí. Ese vector que está vertical hacia abajo. ¿Y por qué negativo? Porque si observan aquí, como el movimiento es hacia arriba, porque obviamente el enunciado lo dice, esa fuerza está yendo al sentido contrario, ¿no? Entonces todas las fuerzas que van en sentido contrario al movimiento son negativos, recuerden eso. Entonces, como esa es la única fuerza que está actuando en este caso, eso debe ser igual a la masa por aceleración. Si observan aquí, la masa y la masa se van, ¿verdad? O sea, se simplifica porque es el mismo valor. Entonces ahí yo ya puedo encontrar la aceleración. La aceleración es igual a menos la gravedad por el seno de 22. Y aquí igual algo muy importante, ¿no? Una conclusión muy importante que sacar. Observen aquí, la aceleración es negativa y es por eso que se detiene. Por eso llega a un punto donde se detiene. Porque si analizamos de manera cinemática, queda aquí. Esto es como si un cuerpo se estuviera moviendo con una aceleración negativa, ¿verdad? Con un movimiento retardado. Y esa aceleración viene de la fuerza de gravedad, en este caso, que ya lo estamos analizando con dinámica más. ¿Está bien? Entonces, esta es la aceleración que tiene este cuerpo. Entonces, una vez conocida la aceleración, yo ya puedo encontrar hasta qué punto va a llegar, ¿verdad? Porque tengo su velocidad inicial, tengo su aceleración y ya puedo encontrar la distancia que va a recorrer, porque también sé que si va a llegar hasta su altura máxima que pasa, es que se va a detener en ese punto, ¿verdad? O sea que la velocidad en ese punto va a ser igual a cero. Entonces, esta X, o sea, esta distancia de este punto hasta este punto, es lo que me pide el enunciado. ¿Está bien? O mejor dicho, lo que me pide es la altura, pero con ayuda de ese dato yo ya puedo encontrar la altura. Entonces, recordemos esta ecuación. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por distancia. Distancia de aquí puedo despejarla, ¿verdad? Porque velocidad final sé que es 0, es hasta donde se detiene, y velocidad inicial es 12 metros por segundo. Y la aceleración es lo que acabo de encontrar. Entonces, reemplazando esos valores, obtengo esto de aquí, que X es igual a 72 sobre G por seno de 22. Esta es la distancia que recorre
en el plano inclinado el bloque. Pero a mí lo que me estaba pidiendo era la altura, ¿verdad? O sea, cuán alto. Entonces, lo que me está pidiendo es desde el nivel de referencia de donde partió hasta donde se detuvo, cuánto vale esa altura h. Y aquí veamos. Clarito se ve que se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, de ahí yo puedo sacar lo siguiente. Como este es el ángulo del plano inclinado, recuerden que ese ángulo siempre se repite en toda la pendiente de ese plano. Por lo tanto, esos 22 grados sí o sí vienen y se repiten aquí, porque es entre una horizontal y el plano. Una horizontal y el plano, ¿verdad? Siempre se va a repetir. Entonces, como este es un triángulo, yo puedo encontrar el seno de ese 22, ¿verdad? Aquí es igual el seno de 22. Va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, que es cateto opuesto es h, hipotenusa es x. X es ya desconocido, ¿verdad? Y h es lo que queremos encontrar. Entonces, despejando h, nos queda que es igual a x por seno de 22. Y si esto introducimos ahí, ¿qué nos da? H es igual a 72 sobre G. Simplemente eso. ¿Por qué? Si alguien no lo logra visualizar, es fácil, ¿no? ¿Qué pasa si yo este seno de 22 lo paso a multiplicar allá? Voy a tener, mejor dicho, x seno de 22 es igual a 72 sobre G, ¿verdad? De aquí, simplemente de aquí. Y si se dan cuenta, este es x seno de 22, es lo mismo que tengo acá. Entonces, h es igual a x seno de 22 y x seno de 22 es igual a 72 sobre g. Entonces, h tiene que ser igual a 72 sobre g. Entonces, reemplazando el valor de g, que es 9,81, nos da que la altura que va a recorrer ese bloque, o la altura máxima que va a recorrer hasta que se detenga, es igual a 7,34 metros. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? No, ninguna. Esa altura sería, pero de ahí arriba nomás, ¿no? ¿O es Eh, toda del triángulo completo? No, no, es la altura que recorre el bloque. Por eso le dije al comienzo que no, digamos, imagínense que yo estoy analizando desde el suelo, digamos. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Si analizo desde el suelo, la h va a ser hasta ese punto, digamos. No cambia nada. O sea, esta altura es desde el punto donde parte el bloque. Y suponiendo que el bloque parte desde el suelo, esa h va a ser hasta el suelo, digamos, que es lo más común. Solamente que yo lo dibujé en Está esta bien. parte, solamente yo lo dibujé en esta parte porque si lo dibujaba aquí, no se iban a poder ver los vectores, ¿verdad? ¿Entiendes? Sí, claro, está bien, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Este ejercicio de plano inclinado es lo que todos los ingenieros preguntan, así que recuerden esto, el ángulo es muy importante. El ángulo siempre del plano inclinado siempre se repite entre el vector peso y la componente y del sistema de referencia. Y ahorita vamos a ver otro ejercicio donde vamos a tener que aplicar eso de nuevo. Entonces ahora vamos a resolver este ejercicio. Dice, una bola de masa M1 y un bloque de masa M2 están unidos por una cuerda ligera que pasa por una polea sin fricciones, de masa despreciable. El bloque se ubica sobre un plano inclinado sin fricción de ángulo θ. Encuentre la magnitud de la aceleración de los dos bloques, de las dos masas y la tensión de la cuerda. Nos da masa 1 igual a 5 kilogramos, masa 2 igual a 8 kilogramos y θ igual a 45 grados. Y nos da esta figura. Estos son los ejercicios que deben aprender a resolver. Por eso el anterior ejercicio era clave, digamos. Todo esto en su examen van a ver esto, es lo más común. Y esto creo que hasta lo he visto en el examen. Si no saben resolver esto, no saben hacer dinámica. Entonces presten mucha atención. Nosotros tenemos, si se dan cuenta aquí, un bloque cuadrado de masa 2 y una bola, un bloque en forma de esfera de masa 1. Esos están unidos por una polea fija y mediante una cuerda, ¿verdad? Esa cuerda va a la polea fija y cambia de dirección y se conecta con el bloque. El bloque de aquí está sobre el plano inclinado y el de aquí está como si estuviera en el aire. ¿Está bien? Si observamos aquí, la masa 2 es igual a 8 kilogramos, ¿verdad? Y la masa 1 es 5. Entonces, uno por intuición puede determinar que la aceleración va a ir en ese sentido, o sea, el movimiento va a ir en ese sentido, ¿verdad? Esto va a arrastrarse, va a deslizarse por el plano hacia abajo
O sea, esto va a deslizarse hacia abajo y esto va a ir hacia arriba. Por eso es que ponen, el propio enunciado pone esto de aquí. ¿Está bien? Si en los cálculos salía la aceleración negativa, significa que iba a sentido contrario, nada más. Esto del sentido de movimiento uno asume, porque creo que después van a haber un ejercicio donde el propio criterio no funciona, sino las ecuaciones propias son las que nos dicen en dónde se está moviendo. ¿Está bien? Pero igual es algo muy importante determinar el signo de movimiento, o sea, el sentido de movimiento para que todos los vectores que vayan en ese sentido sean positivos y todos los vectores que vayan en sentido contrario a ese movimiento sean negativos. Por eso es muy importante poner el sentido o asumir siquiera un sentido de movimiento. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos analizar las fuerzas que están actuando en cada uno de los bloques. Entonces, en el bloque 1 de masa 1, ¿qué tenemos? Obviamente tenemos un peso, ¿verdad? Que va a ser masa 1 por gravedad, que va hacia abajo. Luego ese peso del bloque está sostenido por esa cuerda, ¿verdad? Entonces en esa cuerda va a existir una tensión que va a estar transmitida por a esta misma cuerda. Y en el bloque de masa 2 igual existe el peso. Su peso, que siempre recuerden, los pesos son verticales hacia abajo. ¿Está bien? Siempre van a tener esa dirección recta hacia abajo. Entonces, esas son las dos fuerzas que uno puede determinar primeramente. Luego, tenemos la fuerza de la tensión interna de la cuerda que está soportando el peso del bloque 1 y en el otro extremo va a estar soportando el peso del bloque 2, ¿verdad? Recuerden que la dirección y el sentido de las tensiones siempre es paralelo a la cuerda y siempre tienen que ir, cosa que se anulen las dos. O sea, deben ir en sentido contrario o en sentido opuesto, mejor dicho. ¿Está bien? Entonces, esas son todas las fuerzas que están actuando sobre estos dos bloques. Ahora, para hacer el cálculo, hay que establecer sistema de referencia en cada uno de los bloques. Entonces, en el bloque 2, yo voy a tener este sistema de referencia, ¿verdad? Que es X, Y. Y el sentido X positivo tiene que ser el mismo sentido del movimiento que estamos asumiendo. ¿Está bien? Y también en el bloque 1, igual hay que poner un sistema de referencia que va a ser Y, X. ¿Está bien? Algo muy importante aquí de detallar es que, observen, el eje, o sea, el sistema de referencia en el bloque 1 es normal, ¿no? Es Y vertical y X horizontal. Pero en el bloque 2, ¿qué pasa? Y está como inclinado y X también, ¿verdad? Según el ángulo de inclinación del plano. Pero igual no importa, si se dan cuenta, el movimiento del bloque 1 se da en el eje Y, pero después por la acción de la polea fija, recuerden que la polea fija cambia el sentido de la fuerza se convierte en diagonal según el grado de inclinación del plano. Por lo tanto, la aceleración en el bloque 1 es la misma aceleración que en el bloque 2 porque es la misma tensión la que lo está transmitiendo. Simplemente está cambiando el sentido de dirección. Entonces, el bloque 1 se mueve en el eje y el bloque 2 se mueve en el eje X, pero los dos están moviéndose con la misma aceleración debido a que es la misma cuerda lo que lo conecta. ¿Está bien? Es algo muy importante también. Entonces ahora, una vez determinado eso, y como dice que el bloque no tiene fricción, es sin fricción, entonces esas son todas las fuerzas que están actuando en estos dos bloques. Ahora, para hacer el cálculo hay que aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero hay que aplicarla en cada uno de los bloques, o sea, es como si agarramos y aislamos primero esto de aquí, y luego aislamos y calculamos esto de aquí. ¿Está bien? Es diagrama de cuerpo libre por diagrama de cuerpo libre. Eso es, o sea, la ecuación de Newton se aplica en cada uno de los bloques de manera independiente. Entonces, para el bloque 1, haciendo sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, como la aceleración se da en el eje Y, entonces, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando en el eje Y? Observamos que es la masa 1 por la gravedad, o sea, el peso 1, y la tensión, ¿verdad? Como la tensión va en el sentido, o sea, en el sentido del movimiento, es positiva. Y como el peso va en sentido contrario del movimiento, es negativa. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Son tensión menos masa 1 por gravedad. Y eso es igual a la masa por la aceleración, que en este caso es masa 1 por aceleración.
La aceleración no le voy a poner 1 porque lo expliqué hace rato, ¿no? La aceleración del bloque 1 es la misma aceleración del bloque 2 porque es la misma cuerda la que lo está transmitiendo. ¿Está bien? Entonces, esto de aquí es mi ecuación 1. ¿Está bien? Esta ecuación es del diagrama de cuerpo 1. Ahora, para el diagrama de cuerpo libre 2, o sea, para el sistema de referencia 2, para el bloque 2, observemos, sucede el mismo caso del ejercicio anterior, ¿no? Es un plano inclinado, el bloque, el peso del bloque tiene componentes, ¿verdad? Tiene componentes en Y y componente en X. O sea, esto de acá se descompone en Y y se descompone en X. Y el ángulo de inclinación del plano, recuerden, siempre se va a repetir entre el eje Y y el vector. Entonces ya tenemos el ángulo θ. Por lo tanto, ¿cuál es el vector o el vector, la componente de este vector que está actuando en el movimiento? Simplemente es la componente que está en el eje X, ¿verdad? Por lo tanto, haciendo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese bloque en ese movimiento? En el bloque 2 es este peso en X y la tensión, ¿verdad? Por lo tanto, como la tensión ahora va en sentido contrario del movimiento, va a ser negativo, y el peso en X, como va en sentido mismo que la aceleración, va a ser positivo. Por lo tanto, haciendo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en el bloque 2, va a dar menos tensión más la componente en X del peso de este bloque. ¿Y cuál es la componente en X? Es masa 2 por gravedad por el seno de este ángulo. ¿Y cuánto es el seno? Es, mejor dicho, ¿cuánto es el ángulo? Es 45, ¿verdad? Entonces va a ser masa 2 por seno de 45 por gravedad. Y como no hay más fuerza actuando en ese plano inclinado, eso es igual a masa 2 por aceleración. Entonces aquí ya tengo las dos ecuaciones que rigen el movimiento en cada uno de estos dos bloques. Por lo tanto, a mí lo que me pide encontrar es esto acá. ¿Cuánto vale esa aceleración? Y si se dan cuenta, aquí no es más que un sistema de ecuación, ¿verdad? Con dos incógnitas que son aceleración y tensión y dos ecuaciones. Por lo tanto, aquí ustedes, en esta clase de ejercicio, ustedes deben desarrollar siempre un sistema de ecuación. Así que aquí ustedes recuerden cualquier método que ustedes sepan, el que mejor sepan. Puede ser sustitución, reducción o cualquiera, ¿no? Entonces, el más fácil en estos casos es hacer el método de reducción. Entonces, ¿cómo se hace el método de reducción? Si alguien no sabe, tiene que darle una leída, ¿no? Entonces, simplemente es como sumar las dos ecuaciones. Si observan aquí tensión, aquí está positiva, aquí negativa, entonces tensión menos tensión se va, ya elimina una variable. Luego, menos masa 1 por gravedad más masa 2 seno de 45 por gravedad me da lo mismo, se está sumando. Y luego iguala la suma de estos dos, masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración, que me da esto. Si se dan cuenta aquí, al hacer el método de reducción, ya eliminé una variable que es la tensión. Entonces ya puedo despejar simplemente la aceleración. Despejando la aceleración, aplicando el álgebra correspondiente, me queda de esta manera. Las masa 1 y la masa 2 son datos, ¿verdad? La gravedad es dato y el ángulo es dato. Por lo tanto, la aceleración reemplazando es igual a 0,5 metros por segundo cuadrado. Y eso es lo que nos pedía, ¿verdad? ¿Cuánto es la aceleración que sufren estos dos bloques? Y también pide la tensión. Ahora, la tensión, para hallar la tensión, es fácil. De una de estas dos ecuaciones del sistema de ecuación, yo debo despejar tensión. Entonces, la forma más fácil, se observan, es de la primera ecuación, ¿verdad? Entonces, de esta primera ecuación, despejando tensión, ¿qué queda? Esto que está restando pasa a sumar, reemplazando los valores, en este caso factorizando, mejor dicho, y reemplazando los valores, masa 1 igual a 5, gravedad 9,81 y aceleración, lo que acabamos de encontrar, nos da que la tensión es igual a 51,55 newton. Entonces, de esa manera yo ya determiné la aceleración que sufren estos dos bloques y la tensión que está soportando esa cuerda. La tensión que soporta en el bloque 1 es la misma tensión que soporta en el bloque 2. Recuerden eso porque es la misma cuerda. Y la aceleración con que se mueven estos dos bloques es esto de acá, 0,5 metros por segundo. O sea que este bloque 1 va a subir con una aceleración de 0,5 metros por segundo y este bloque 2 va a descender por el plano inclinado con esa aceleración de 0,5 metros por segundo cuadrado. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda?
Ninguna, sigamos. Ya, ya. Entonces voy a borrar. Ahora vamos a resolver ese de ahí. Ya. Yo tengo una consulta, o sea, aquí solo hacemos sumatoria de fuerza, no hacemos sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza Y. Eso es en estática nomás, ¿no? Porque Sí, aquí se mueven las partículas, los cuerpos, ¿no? exacto. En realidad, ya que preguntaste, en realidad aquí, mira, lo que estamos haciendo para el bloque uno, ¿qué estamos aplicando? Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ¿verdad? Pero ¿en qué eje lo estoy aplicando? Hace rato estaba el sistema de referencia, ¿no? Aquí Y y aquí X. Entonces, si yo aplico para el bloque uno, ¿en qué eje lo estoy aplicando? En el eje Y, ¿verdad? Y me da esta ecuación. Y luego aquí, ¿en qué eje lo estoy aplicando la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración? En el eje X, ¿verdad? O sea, la segunda ley de Newton se aplica en el eje donde se está realizando el movimiento. Este bloque uno se desliza, o mejor dicho, se eleva verticalmente, o sea, en el eje Y. Y este bloque 2 se desliza en el plano, pero sobre el eje X, porque estamos poniendo el eje X paralelo al plano. ¿Te das cuenta? Por eso no hay necesidad de especificar. Obviamente, si vos querés, podés poner para el bloque uno sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración. Y para el bloque 2 sumatoria de fuerza en X igual a masa por aceleración. Y la aceleración en Y que sufre el bloque uno es la misma aceleración en X que sufre el bloque 2, para ser más específico. ¿Entendés? Pero de que Sí, se aplica, digamos. Solamente que uno, para hacerlo más rápido, lo hace de esa manera. Porque recuerda, la ecuación de Newton es vectorial. O sea que sí cumple para las dos E. ¿Está bien? sí, está bien, gracias. O para los tres ejes, si es que hubiera. Pero no van a ver eso ustedes todavía. Pero muy buena tu pregunta y es bien que sepan eso. Y entonces, siguiendo, ahora vamos a resolver este. Dice, un disco de hockey sobre un lago congelado se golpea y adquiere una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Si el disco permanece sobre el hielo y se desliza 115 metros antes de detenerse, determina el coeficiente de fricción cinético entre el disco y el hielo. Entonces, ¿qué tenemos? Como dato tenemos la velocidad inicial, ¿verdad? Dice que el disco está partiendo con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y recorre una distancia X de 115 metros. Entonces aquí no hay necesidad de hacer gráfico, ¿no? O ya si alguien quiere, lo que hay es un disco, o sea, disco de hockey, que se le da una velocidad inicial de ese valor de 20. Y ese disco va a deslizarse sobre hielo, obviamente, y se desliza a una distancia de X, que es 115 metros, y se detiene. O sea, al llegar aquí, la velocidad es igual a ¿cuánto? A cero, ¿verdad? Porque se detuvo. Entonces, lo que hay que determinar es cuánto era el coeficiente de fricción cinético, porque para que se detenga, ¿qué está pasando? Está sufriendo una fuerza de frenado, ¿verdad? ¿Y cuál es la fuerza de frenado que está dando? Es la fricción. Como el hielo y el bloque existe una fricción, o sea, entre cualquier cuerpo que esté deslizándose sobre una superficie de otro cuerpo, siempre va a haber una fricción. Entonces, en todo ese trayecto hay una fricción y esa fricción es la fuerza que está frenando el disco. ¿Está bien? Entonces, haciendo sumatoria de fuerza, ¿cuál va a ser la fuerza que está actuando sobre esto? Va a ser la fuerza de frenado. ¿Y cuál es la fuerza de frenado? Es la fuerza de fricción. ¿Y a qué igual la fuerza de fricción? Es igual a la normal por el coeficiente de fricción, ¿verdad? Entonces todo eso va a entrar ahorita. Pero lo primero que hay que determinar es lo siguiente. Como nos da valor de velocidad inicial y distancia recorrida, yo ya sé que puedo encontrar la aceleración, ¿verdad? Por las ecuaciones de cinemática. Entonces, aplicando esta ecuación, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. De ahí, como tengo distancia y tengo velocidad inicial y final, que obviamente es cero porque se detiene, puedo encontrar la aceleración. Despejando, me da la aceleración igual a menos 40 sobre 23 metros por segundo cuadrado. ¿Y por qué menos? Porque nuevamente, si está yendo desde una velocidad dada hasta una velocidad cero, significa que se está frenando, ¿verdad? Y una fuerza de frenado
siempre va a ser negativo. Y una fuerza de fricción igual va a ser siempre negativa. ¿Está bien? Por eso la aceleración es negativa. Está con movimiento retardado. Entonces, encontrada la aceleración, ahí está el cuerpo, lo mismo que dibujé, ¿no? Entonces, una vez encontrada la aceleración, yo puedo determinar cuál fue la fuerza, esta fuerza que frenó el hockey, el disco de hockey. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas, ¿en qué eje en este caso serían el eje X, ¿verdad? Que es horizontal. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre este coso, sobre este disco? La única fuerza que está actuando es la fuerza de frenado, ¿verdad? Entonces, menos fuerza de frenado es igual a masa por aceleración. ¿Por qué menos? Porque recuerden que el disco se está moviendo hacia allá, o sea, su movimiento era hacia allá y la fuerza en todo punto de su trayectoria está actuando siempre en forma de sentido contrario al movimiento, porque así actúa la fuerza de rozamiento. Entonces, menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Como aceleración ya es dato, entonces, ¿a qué es igual la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. ¿Y a qué es igual la normal? Vamos a ver si lo dibujé. No. La normal, por si alguien no sabe, imaginémonos que estamos analizando el hockey por aquí. El hockey tiene cierto peso, ¿verdad? El disco de hockey tiene cierta masa. Entonces va a tener un vector que está yendo hacia abajo, que es masa por gravedad, ¿verdad? Luego tiene esta fuerza de rozamiento que está actuando en toda su trayectoria, que es lo que lo está frenando. ¿Cuál es la normal? La normal es la reacción del piso del suelo a su propio peso, o sea, es la reacción que está dando el suelo para que esto no penetre el suelo y aún no lo traspase. Por la ley de la física, siempre cuando un cuerpo se reposa sobre otro cuerpo, sobre la superficie de otro cuerpo, por el principio de acción y reacción, si el hockey le está dando un peso de masa por gravedad, el suelo le tiene que dar una fuerza en sentido contrario a esa, tal que se equilibre. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué es igual la normal en este caso? Como el movimiento solo se da en el eje X, o sea, de manera horizontal, en el eje Y no se está moviendo, ¿verdad? Entonces ahí debería aplicarse esto. Sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a 0, porque no hay desplazamiento, no hay movimiento en ese eje. Por lo tanto, ahí uno saca que la normal es igual al peso, ¿verdad? Igual a la masa por gravedad. Entonces, ese es el valor de la normal. Analizando los dos ejes aquí, ya uno puede encontrar la normal. Entonces, la normal es igual a la masa por gravedad y la fuerza de fricción va a ser la normal por el coeficiente de fricción, que es igual a la masa por gravedad por el coeficiente de fricción. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Como se dan cuenta aquí, masa y masa se van, ¿verdad? Por eso es que el dato ni siquiera nos dio masa, porque en la propia ecuación se va. Entonces, ¿a qué es igual este coeficiente de fricción? Despejando, nos da que el coeficiente de fricción es igual a la aceleración sobre menos la gravedad. Y como vemos, la aceleración es negativa, entonces con el negativo de abajo se va a ir, ¿verdad? Y ahí nos queda un coeficiente de fricción positivo. Recuerden que el coeficiente de fricción siempre es positivo de 0 a 1, así que sí, tienen que cuidar los signos. Reemplazando, el coeficiente de fricción da 0,18. Entonces, ese es el coeficiente de fricción que hay entre el disco de hockey y el hielo en todo ese recorrido, desde que tuvo una velocidad de 20 metros por segundo hasta que se detuvo a 115 metros. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no tienen alguna duda,